Año 2079. Tras décadas de planificación y avances tecnológicos, la misión Martis 3 había aterrizado en Marte. Comandante al habla. Aquí misión Martis 3. Acabamos de aterrizar en Marte. 5 astronautas, elegidos entre los mejores de la humanidad, llegaron para comenzar el proceso de colonización. Durante los primeros días, todo salió según lo previsto. El equipo montó la base, instaló los sistemas de soporte vital y comenzó a explorar las inmediaciones del cráter en el que se asentaron. El comandante Novak era un hombre de ciencia, un líder nato. Junto a él estaba la ingeniera Carla Morales, el biólogo Víctor Petrov, el piloto Ethan y la doctora Sara Delgado. Habían entrenado durante muchos años para esta misión y por fin estaban en Marte, el planeta rojo. Ethan, mientras revisaba las antenas de comunicación, notó algo en el horizonte, justo más allá del cráter. «Comandante, veo algo en el horizonte», dijo a través de su radio, con su voz teñida de duda. El equipo, desde el interior de la base, intentó enfocarse en lo que describía, pero no pudo distinguir nada en la tormenta de polvo que barría la superficie. Debe ser una roca grande o una sombra, respondió el comandante. Vuelva a la base, es peligroso estar ahí fuera mucho tiempo. Ethan, sin embargo, no podía apartar los ojos de la figura borrosa que veía en la lejanía. Era alta, más alta que cualquier cosa o roca que hubiera visto antes en Marte. Comandante, veo una figura a lo lejos. La figura parecía moverse, aunque de manera casi imperceptible. Pero lo más inquietante era lo que rodeaba a esa figura. El polvo marciano, normalmente disperso por los vientos, parecía congregarse a su alrededor, como si la misma tormenta lo evitara. Esa misma noche, Ethan no pudo dormir. Soñó con la sombra, más cercana, más real, observándole. Al día siguiente, la figura había desaparecido, pero algo dentro de él sabía que no se había ido. El día 14, Víctor, el biólogo, fue el primero en notar algo fuera de lugar en la atmósfera de la base. Los sensores marcaban un ligero aumento en los niveles de CO2, pero los sistemas era como si no detectaran ninguna fuga. Es como si hubiera algo dentro de la base, consumiendo el oxígeno, comentó Víctor preocupado. Revisaron cada sello, cada junta, pero no encontraron nada. Esa misma noche, Carla escuchó golpes en el exterior de la base. Pensó que era algún escombro o alguna roca impulsada por la tormenta, pero cuando se acercó a la escotilla para inspeccionar, vio algo que la paralizó. A través de la pequeña ventana redonda, una figura oscura estaba de pie, apenas a unos metros. No tenía un contorno definido, pero parecía humana, aunque completamente negra, como si absorbiera toda la luz de su alrededor, y estaba observándola, inmóvil, a pesar de la tormenta. Carla retrocedió con el corazón latiendo frenéticamente. Llamó al comandante, pero cuando Novak llegó a la escotilla, la figura ya no estaba. ¿Lo has visto?, preguntó ella, casi en pánico, pero Novak negó con la cabeza. Día 16. Las cosas empezaron a desmoronarse rápidamente. Ethan comenzó a comportarse de manera errática. Afirmaba escuchar voces dentro de su casco cuando salía al exterior. ¿Qué es esto que estoy escuchando? ¿Qué son estos sonidos? Decía que la sombra se estaba acercando, que podía sentirla moviéndose por debajo de la superficie, deslizándose como una serpiente a través del suelo marciano. Sara intentó calmarlo, pero a medida que pasaban las horas, Ethan empeoraba. Cálmate, Ethan. Todo saldrá bien. Al anochecer del día 17, desapareció. Salió de la base sin traje, sin comunicador, dejando solo sus huellas en la arena roja. Buscaron su cuerpo, pero nunca lo encontraron. Día 18.
El equipo estaba al borde del colapso. La sombra o lo que fuera esa cosa ya no era una ilusión. Aparecía cada noche, más cerca, más nítida, observándoles desde la oscuridad, desde el planeta. Los sistemas de soporte vital comenzaron a fallar inexplicablemente. Las luces parpadeaban, los monitores mostraban lecturas incoherentes. Víctor, siempre racional, comenzó a dudar de su propia cordura. ¿Qué es lo que está pasando? Juraba que las plantas del laboratorio, las mismas que les habían hecho el cultivo, se marchitaban en cuestión de horas, como si algo estuviera robándoles la vida. Finalmente, el comandante tomó la decisión de evacuar la misión. La nave de escape estaba lista, pero la sombra no iba a permitir que se fueran. Día 20. La última noche fue un caos. Carla y Víctor desaparecieron de sus camarotes sin dejar rastro. La base quedó sumida en una oscuridad extraña, como si el propio Marte hubiera absorbido toda la energía. Solo quedaban Novak y Sara, los únicos que aún conservaban un hilo de cordura. Intentaron llegar a la nave de escape, pero antes de que pudieran activar los controles, la figura apareció frente a ellos, bloqueando su camino. Ahora la veían con claridad. No era humana, pero tampoco completamente alienígena. Era una forma vacía, como si Marte mismo hubiera dado vida a una entidad hecha de polvo y de sombra. Sara gritó y en un abrir y cerrar de ojos fue arrastrada a la oscuridad. Novak, paralizado por el terror, sintió como el aire de su alrededor se volvía pesado, como si la sombra estuviera drenando la vida de todo lo que tocaba. Con un último esfuerzo, activó el protocolo de emergencia, enviando un mensaje final a la Tierra. No estamos solos. Marte nos observa. No vengan. Luego, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, la base Martis 3 quedó en ruinas. Ni una señal de vida, ni un rastro de los astronautas, solo el polvo rojo de Marte que se movía lentamente, como si el planeta mismo respirara, guardando sus secretos para siempre. Esta es la historia de Raúl. Él siempre había sido escéptico. No creía en los fantasmas, en las maldiciones o en lo sobrenatural. Para él, todo tenía una explicación lógica y racional. Por eso, cuando sus amigos le desafiaron a pasar una noche en la antigua fábrica de carne abandonada fuera de la ciudad, él aceptó sin dudarlo. La fábrica había cerrado repentinamente hacía más de 30 años. Las leyendas locales hablaban de trabajadores que desaparecieron sin dejar rastro y de extraños sonidos que se escuchaban cuando el viento soplaba en las noches más frías. Los lugareños evitaban el lugar y los rumores decían que algo oscuro vivía allí dentro. Raúl estaba decidido a desmentir esas tonterías. Llegó al anochecer equipado con una linterna, comida y una grabadora para documentar cualquier sonido extraño que pudiera oír. Al principio, la fábrica no parecía más que en ruinas, oxidada, con sus paredes derruidas y el hedor a putrefacción impregnado en el aire. El viento ululaba a través de las ventanas rotas, creando una atmósfera espeluznante, pero nada más. Las primeras horas transcurrieron en calma. Raúl revisó el edificio con cuidado, encontrando viejas herramientas cubiertas de polvo, cajas vacías y enormes ganchos colgados del techo, balanceándose suavemente en la oscuridad. Cuando revisó una de las cámaras frigoríficas, notó algo extraño. Había manchas oscuras en las paredes, como restos secos de alguna cosa que no parecía ser solo óxido. De repente, su linterna empezó a parpadear y se apagó. Raúl maldijo por lo bajo. Maldita sea. Golpeando el aparato tras unos segundos en la oscuridad total. Volvió a encenderla, pero algo no estaba bien. Las sombras a su alrededor parecían más gruesas,
más densas. El ambiente, antes simplemente frío, se había vuelto asfixiante. Fue entonces cuando escuchó por primera vez un susurro. Notó como si alguien estuviera justo detrás de él, susurrando en una lengua desconocida. Raúl se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo los ganchos colgando, oscilando suavemente. El sonido se detuvo tan repentinamente como había comenzado. ¿Es el viento?, se dijo a sí mismo. Pero su instinto le decía lo contrario. Avanzó hacia una sala más grande, donde las máquinas procesadoras se encontraban cubiertas de óxido y telas de arañas. De repente, el olor a carne en descomposición se volvió tan intenso que casi le hizo vomitar. Algo estaba mal, el aire era más pesado y el susurro volvió, más claro esta vez, como si viniera de las paredes mismas. La voz susurrante parecía llamarlo, provocándole a entrar en la puerta del final del pasillo. Una puerta que no había visto antes. Estaba medio entreabierta y algo en su interior parecía moverse, pero Raúl no podía distinguir el qué. Con una mezcla de curiosidad y temor, se acercó lentamente. Cuando empujó la puerta para abrirla por completo, la linterna parpadeó nuevamente y la luz se desvaneció por completo. Sumido en la oscuridad absoluta, Raúl escuchó un sonido que lo hizo congelarse, un goteo constante, húmedo, como si algo estuviera rezumbando desde el techo. Encendió la linterna y al iluminar la sala, deseó no haberlo hecho. Las paredes estaban cubiertas de carne humana, retorcida y fusionada con el metal oxidado, como si se hubieran convertido en parte de la estructura. Brazos, torsos y cabezas se extendían desde las paredes, sus rostros congelados en expresiones de sufrimiento indescriptible. Los cuerpos no eran cuerpos completos, sino partes que se habían fundido grotescamente con el acero, como si la fábrica misma los hubiera absorbido. Raúl retrocedió horrorizado, pero tropezó con algo. Al caer al suelo, la linterna cayó de sus manos, girando y revelando algo aún peor. El suelo estaba cubierto de huesos humanos. No eran solo restos, eran esqueletos completos, desmembrados y reorganizados en patrones extraños, como si alguien o algo hubiera jugado con ellos. Raúl intentó levantarse, pero su mano tocó algo húmedo y caliente. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que no estaba solo en la sala. Un ser grotesco, indescriptible, yacía en un rincón más oscuro. Era una amalgama de carne y huesos, como si hubiera sido arrancado y recombinado de decenas de cuerpos. Sus múltiples ojos se abrieron al mismo tiempo, y su boca, llena de dientes afilados y desordenados, se curvó en una sonrisa antinatural. El susurro volvió, pero esta vez no era solo una voz, era un coro de voces, todas pidiendo lo mismo: únete a nosotros. Únete, Raúl, únete a nosotros. Únete, Raúl. Raúl gritó, pero no hubo nadie que pudiera escucharle. La cosa avanzó hacia él, moviéndose de manera imposible, su carne chorreando, arrastrándose. Intentó correr, pero las sombras a su alrededor parecían moverse con vida propia, bloqueando su salida, empujándolo hacia esa monstruosidad. El ser se abalanzó sobre él con una velocidad inhumana. Raúl sintió sus dientes clavarse en su carne, desgarrando su piel y sus músculos. Gritó,
pero el sonido fue ahogado por el coro de susurros que se hacían más y más fuertes hasta que llenaron su mente. Mientras su cuerpo era devorado, sintió como su conciencia empezaba a disolverse, su mente uniéndose a ese coro y sus pensamientos fragmentándose. La fábrica no solo consumía carne, también consumía almas. Así fue como desapareció Raúl y nunca más nadie supo de él.